En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce Azam. Bienvenidos. Hola amigos, buenos días. Es un gusto estar con ustedes a través de ese micrófono, Radio Cadena. De verdad que la distancia se corta y uno siente que están ustedes aquí al frente y con mucho cariño traemos lo que en este programa Perlas de Sabiduría ya hace buen tiempo, yo creo que vamos por 5º año que estamos compartiendo las perlas de sabiduría, las nuevas enseñanzas que ayudan a transformar la vida de cada uno de nosotros, que al final resultarán, bueno, están resultando, está en proceso de resultar la transformación de la sociedad. Hemos probado en pequeños, experiencias en barrios, en familias, en comunidades, y hemos visto que realmente está cambiando no solamente la mentalidad, no solamente los nuevos conceptos que transmite va a quedar en nivel de pensamiento, sino está llegando a los cambios reales en la vida de las personas. Cuando trabajamos con los padres de familia en colegios, vemos que sí, su relación hasta con sus propios hijos está mejorando. Bueno, soy Azam de la comunidad Bahá'í de Ceneguía y aquí estoy en cabina con un querido amigo de la comunidad Bahá'í también de Ceneguía, Alberto. Bienvenido. Gracias, Azam. Muy bienvenido. Bueno, siempre al inicio del programa nosotros tenemos un muy corto introducción, porque muchas de ustedes posiblemente es primera vez que escuchan nombre de la comunidad Bahá'í, ¿no? Posiblemente porque yo creo que ya mucha gente conoce ahora a través de las redes sociales, de la facilidad que uno tiene a buscar información y estar al tanto. Entonces, bueno, no es tanto novedad, pero de todas maneras les cuento que la comunidad Bahá'í se dice a los seguidores de Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, que bueno, año pasado, en 2017, hemos celebrado el bicentenario de su nacimiento, 200 años de nacimiento de Baha'u'lláh, y estamos realmente en los inicios de esa nueva revelación de Dios, porque Dios, el creador, el fuente de vida, del, como se dice, dueño del universo, creador del universo, a través de una serie de enviados suyos, o se puede decir profetas, mensajeros, portavoces, lo que queremos llamar al final, no cambia la misión que han tenido esos personajes históricas en la historia de la humanidad durante, bueno, todo el tiempo que conocemos y tenemos registros, como Abraham, como Zoroastro, como Krishna, como Buda, como Moisés, Jesucristo, Muhammad, el Bab y actualmente Baha'u'lláh, quien ha traído ese nuevo mensaje de unidad, del amor, de la paz para toda la raza humana. El resto han traído también ese mensaje de acuerdo de del lenguaje o la necesidad de su época en donde han aparecido. Pero esa vez que, bueno, también Dios ha provisto o proveído los medios, ya el esfuerzo y la meta es unir la raza humana, toda la especie humana, que somos una sola familia, porque Baha'u'lláh dice, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Esa tierra que nos parece a veces lejanos, porque uno es de África, uno es de Australia, uno es de Europa, otros somos de aquí, de América, pensamos que somos lejanos. No, realmente todos vivimos en este puñado de polvo, así le llama Baha'u'lláh. Es un puñado de polvo que se llama tierra y es nuestra único hogar para la raza humana. Bueno, mientras, no sé si en futuro vamos a mudarnos a otros planetas, pero mientras tenemos ese único hogar, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo
y tenemos que aprender las normas de convivencia saludable para todos nosotros. Bueno, es un pequeño introducción. La fe Bahá'í nació en 1844 en Medio Oriente, como todas otras religiones anteriores, pero se ha expandido en todo el mundo. Y lo que buscan los Bahá'ís no es tanto tener más cantidades o bueno, ¿no? Decir que somos tantos, sino ayudar y servir a la humanidad y mejorar la calidad de vida de cada ser humano. Bueno, eso fue una pequeña introducción, Alberto. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Muy bien. Claro que Y sí. ahora tenemos un tema, ¿no? Bueno, sí. Cada semana. Cada semana tenemos un tema y lo que estábamos conversando es cómo es que los mensajeros de Dios a través del tiempo que han educado a la humanidad han hecho que la humanidad cambie, ¿no? Sí. Pero no solamente socialmente, no solamente digamos como estructura humana, sino también inclusive hasta genéticamente, que es algo muy muy interesante, y podríamos ir comentando poco Perfecto. a poco cómo vamos a, Me parece muy bien. a ir viendo, ¿no? Porque su efecto es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos, ¿no? Sí, sabes que me gusta tratar ese tema y me parece cuantas veces se trata es importante siempre, porque mucha gente siempre piensa en lo que nos ha tocado vivir. Siempre la humanidad fue así. Olvidamos mirar atrás. Es como un joven que piensa siempre fue así y no recuerda cómo nació, cómo creció, cómo aprendió paso a paso el proceso de crecimiento. Y es bueno hacer recordar, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a ver el tema Sí, entonces. sí. Lo que tú dices, hay un dicho que dice, ¿no? Que la vaca nunca recuerda cuando fue ternera. Ah, eso, ¿No? exacto. O sea, cuando fue más Muy y es un bien. poco eso también lo de la humanidad, ¿no? Cuando el ser humano, digamos, aparece sobre la tierra, se dice que, bueno, originalmente aparece en el agua, en el mar, y luego sale a la tierra junto con todas las especies. Es en esa época en que el ser humano, digamos, no tenía mayor diferencia de lo que fuera cualquier animal de lo que existía en el mundo, pero sin embargo potencialmente era un ser humano, ¿no? Claro. Las capacidades estaban ahí. Así Todavía, es. aunque no estaban Pero todavía manifiestas. estaba en el proceso de transformación, ¿no? Que ahora actualmente se le conoce muy bien con el nombre de evolución. En la cual poco a poco iba desarrollando y manifestando las capacidades y transformándose y adecuándose al entorno. Cuando este ser humano llega a un momento en que entra en conciencia de sí mismo, y este ser humano se da cuenta que hay algo superior a la vez, porque entra en conciencia de todo esto, es el Adán, ¿no? Sí. Es el primer hombre que se da cuenta de esto. Claro, Entonces, que no somos animales, tenemos algo más. Algo más. Entonces, ese ser humano que no tenía mayor responsabilidad, que vivía en un mundo de delicias y de simplemente a partir de sensaciones, ¿no? Se convierte en un ser responsable, ¿no? Y comienza a asumir su responsabilidad sobre sí mismo, sobre su existencia y sobre los demás. Y aquí hay algo muy interesante, porque justo que Dios siempre estuvo al lado del ser humano, y es que dentro del mismo ser humano comienzan a aparecer aquellos seres maravillosos que comienzan a guiar a la humanidad, ¿no? El primero de ellos obviamente fue Adán, que fue el primero que despertó. Por eso en algunos libros sagrados dice que es primer Adán, primer ser humano, ¿no? Pero Sí. realmente, como tú le estás explicando, no es que antes no había gente, había, pero había con esa mentalidad que somos como animales. Claro, no se o sea, diferenciaban. ni eran conscientes de sí No mismos, eran conscientes. pero simplemente vivían. Pero a medida que Adán comienza a enseñar, la humanidad también comienza a transformarse. Luego vienen, en Occidente les llamamos profetas, luego mensajeros de Dios, diferentes personas iluminadas por lo superior que comienzan a guiar, ¿no? Actualmente nosotros recordamos algunos. Por ejemplo, recordamos decimos Krishna, que en el lado hindú culmina todo un proceso de desarrollo del hinduismo, ¿no? Buda,
que también hacia el lado de Asia guía a todas esas personas, ¿no? Y forman lo que es el budismo y la forma de vida. También estamos hablando de Abraham. Zoroastro, bueno, sí, ¿no? Abraham, claro. Hablamos de Abraham, que en la parte de Ur, lo que es ahora Irak, desarrolla y luego se va hacia la zona de la actual Israel, ¿no? Que era la zona, la tierra prometida, ¿no? Luego estamos hablando de Jesús, también en la zona de Israel. Hablamos de Muhammad en la zona de lo que es Arabia, ¿no? De acuerdo a la Biblia. Tribus árabes. Sí, de acuerdo a los nombres bíblicos, el Parán, ¿no? Que es Arabia. Zoroastro, que está en la zona más hacia la zona Persia, Irán, Afganistán, ¿no? Entonces, y también que esa zona en la Biblia le llaman Elán, ¿no? Elán. Entonces, todos en realidad, Bahá'u'lláh, que también viene también de Medio Oriente, en este caso también de Persia, Bab también, que viene también igualmente de la misma zona, ¿no? De Persia, y muchos otros, ¿no? Porque si recordamos, por ejemplo, Lao Tse, si recordamos a Platón, si recordamos todas estas personas, ¿no? Unos de diferentes rangos, pero cada uno de ellos, como dice Bahá'u'lláh, por ejemplo, cuando se refiere a Platón, dice el divino Platón, ¿no? Porque también ofrecieron su conocimiento y guía a la humanidad. ¿Y cómo es que la humanidad comienza a cambiar, ¿no? Sí, porque misión compartida entre todos esos personajes históricos, fundadores de grandes religiones, sistemas de creencia, como has mencionado, en verdad su misión era educar la raza humana. Y eso han cumplido, ¿no? En diferentes etapas de la vida de la humanidad, ellos han cumplido a educar, porque no éramos como somos ahora. No ha venido así solo tampoco. No. Nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado y han ido sacando a la humanidad desde una etapa que veníamos pues de un nivel de salvajismo. Exacto, que no había leyes, no había normas. A través de esos personajes enviados de Dios ha establecido leyes y normas. Hemos aprendido el bien y mal, que matar es mal, que robar es mal. Eso está en todas las religiones, ¿no? Así es. Entonces, acá surge algo muy interesante. Cuando ya los seres humanos van desarrollándose, comienzan a descubrir las ciencias, a estudiarse, a estudiar el entorno, a estudiar el mundo, no solamente material, sino también estudiar el mundo espiritual. Es decir, estudiar todo lo que existe, ¿no? En todos los niveles de existencia donde el hombre puede ir llegando y estudiando. Y una de las cosas que encontré muy interesantes es que, por ejemplo, cómo es que a través del tiempo, los animales que eran salvajes y se fueron domesticando, cómo es que fueron cambiando. Por ejemplo, dicen de que en China, inicialmente los gatos se acercaban a los graneros porque había ratas, ¿no? Y se acercaban para alimentarse. Pero después algunos de estos animales comenzaron a acercarse más al hombre y había otros que no. Pero estos que se acercaban, luego fueron domesticados, ¿no? Que fue la primera domesticación del gato que se conoce. También en Egipto hay otra domesticación. Pero lo que han encontrado los científicos es que estos animales que se van domesticando, hay un tipo de hormona que cuando la segregan se vuelven agresivos, pero estos que se van domesticando ya no segregan esa hormona y van teniendo cambios, o sea, se vuelven más dóciles, más sociables, se vuelven más más tiernos. Interactúan, inclusive su forma física va cambiando. Porque ¿no? Reciben afecto, amor. Sí. ¿No? Reciben esa atención que necesita todo ser. Así todo es. ser, no solo hablamos de ser humano, sino también hasta, ¿no?, el mundo animal. Todo el mundo esto. Entonces, ellos con esa, digamos, domesticación han cambiado. Igual ha sido con el perro, ha sido con los caballos, con todos los animales han ido cambiando. Se han vuelto más suaves en sus tratos, en su forma física, han ido cambiando, ¿no? Entonces, hay en los años 60 un biólogo ruso que hace un estudio, esto con la finalidad de ver si las teorías eran, digamos, eran correctas, ¿no?
Entonces él decide dos cosas. Primero, separa zorros, ¿no? Y genera dos grupos, unos zorros que eran más dóciles y otros que eran más agresivos. Entonces los cruza entre ellos nada más, y los animales que eran más dóciles continúan siendo más dóciles y al final realmente unos animales maravillosos, pero los que eran agresivos, que siguieron cruzándolos entre ellos, ganaban inclusive en más agresividad. Entonces luego hizo esto con las ratas, y con las ratas hizo exactamente igual, y resulta que había ratas que eran muy dóciles, muy cariñosas, pero hay otras que eran sumamente agresivas. Entonces luego, con el tiempo, en Europa también se llevó a cabo este tipo de estudios en la Universidad de Harvard, en varias universidades, y fueron a estudiar, fueron al laboratorio, cuando ya se abrió la Unión Soviética, ya se convirtió en Rusia, fueron a estudiar esto, y encontraron pues los resultados y todo lo que había. Entonces realmente se llegó a demostrar de esa manera que, de verdad, cuando se domestica algo, se educa algo, cambia. Y no solo cambia físicamente, resulta que cambia cromosomáticamente. Los cromosomas cambian, ¿no? Inclusive órganos cerebrales se adecúan de manera diferente y cambian. Entonces ellos dijeron, ¿y qué pasa con el hombre? Claro. Si el animal es educable, el ser humano con mucho más razón es educable. Mucha más razón. Entonces hicieron una comparación entre el ser humano y el hombre de Neandertal, que era muy antiguo, salvaje comparado con la época actual, y encontraron las mismas diferencias cromosomáticas. Entonces nosotros también hemos tenido un cambio, y ahí viene la pregunta, ¿y quién domesticó al hombre? Claro, ¿cómo fue educado? ¿No? A través de la historia, no fue por sí solo, ¿no? Necesitó educador. Claro. Es como un bebé que nace, Alberto, es tan lógico entender, ¿no? Esa, ¿cómo se dice? Esa realidad, que un niño que nace, si nadie atienda, le enseña cómo comer, cómo hablar, o qué idioma, porque nosotros, los niños aprenden idioma donde nacen, en familia, cultura donde nacen, o costumbres de donde nacen, porque eso es adquirido, ¿no? Eso claro. Adquieren. Pero entonces si no se educa, no va a aprender, y uno, como tú dices, debe hacer esa pregunta: ¿cómo es que la raza humana de esos seres humanos que vivían en cuevas y con piedras tenían que ir a conseguir su alimento ¿no? para su familia, su tribu, todo? De repente llegamos a eso que estamos ahora con esa tecnología, a veces con esos grandes corazones que uno conoce, solidarios, amables, lo que luchan por la justicia, por otros. Eso es una cosa valiosa del ser humano. ¿Y cómo es que hemos llegado a eso? ¿Solito o ha habido educadores, no? Claro, entonces justo esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién domesticó al ser humano? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros cuando queremos, cuando tenemos amistades, no buscamos las amistades más agresivas, buscamos las amistades que son más sociables, que son más amigos de uno, ¿no? Más sinceros, más amables. Cuando uno forma un grupo, busca personas de determinada característica. Cuando uno quiere casarse con alguien, también más afines. Más afín, y por ejemplo uno no busca casarse con una persona violenta, ¿no? Salvo que una persona que toma a una persona así es porque tiene algún problema psicológico, claro. Pero una persona normal no lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha enseñado o cómo es que hemos aprendido a seleccionar esto? Y a la vez, al hacer esa selección, ¿cómo es que estamos contribuyendo a continuar mejorando la calidad humana? Eso quiere decir, perdón, que hemos aprendido a diferenciar entre el bien y el mal. Hemos aprendido eso. Y eso tiene un efecto. Sí. No solamente un efecto social, sino también hasta a nivel cromosomático, a nivel del ADN, a nivel orgánico del ser humano. Sí. ¿No? Es algo muy importante. Sabemos que todavía hay mucha violencia, sabemos que lo hay, pero eso nos hace recordar de dónde venimos y qué cosa es lo que tenemos que cambiar y para qué cosa estamos trabajando, por qué necesitamos educación, por qué es importante educar al ser humano tanto intelectual como espiritualmente, ¿no? Con la finalidad de seguir creciendo, ¿no? Sí, yo estoy segura que ahora algunos radio oyentes están escuchando eso y dicen muy interesante, pero hay todavía mucha gente
agresiva, mucha gente que toma decisiones, ¿cómo se dice? Pues malas, ¿no? Se puede decir malas, delincuentes y cosas así, criminales y todo. Recordemos que estamos hablando nosotros en la generalidad y no las personas que, claro, conociendo la diferencia entre bien y mal, voluntariamente toman decisión de tomar decisiones así egoístas, individualistas, que es otra cosa, ¿no? Pero, hay que diferenciar. Pero que también tenemos que afrontar como sociedad cómo superar eso. Claro, ¿no? claro. Y ese mismo Educar problema también. no solamente lo tenemos nosotros, sino en todo el mundo. Sí, ¿no? estamos hablando de... Ahora, normalmente nosotros nos preciamos de que todo lo que conocemos es lo mejor y nuestros valores, inclusive morales y espirituales, son muy altos. Y muchas veces, inclusive, pensamos que los demás del mundo no lo son así. Pero solamente un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el Mundial de Rusia, cuando vemos, por ejemplo, a los japoneses que al final dejaban todo limpiecito, y toda esa conducta que es cultural y que también es moral, sí, ¿no? Porque es educación. es mostrar respeto Exacto. hacia los demás al dejar algo limpio. Así y todo es. lo demás. Ellos vienen de un entorno budista y shintoísta. Ellos no son cristianos, no son musulmanes, ¿no? Claro. Pero ¿cómo es que ellos tienen esos valores? Y es justamente por los educadores que tuvieron Así es. y que les dejaron esas enseñanzas y que ellos las siguen practicando. Muy bien, eso es, exacto. No estamos hablando de un grupo, de una ciudad, un pueblo, una nación. Estamos hablando del ser humano y la conducta del ser humano que, bueno, a través de la historia ha aprendido por medio de gran labor de esos enviados de Dios o mensajeros de Dios o profetas o manifestaciones de Dios, como queremos llamarlos. Hemos aprendido esas grandes enseñanzas y ahora voluntariamente tenemos que ir aplicando. Mientras más aplicamos, estamos en paz y estamos contribuyendo al mejoramiento del mundo, ¿no? Es por eso que ahora le damos tanta importancia a la educación, Exacto. ¿no? Pero todavía nos falta afinar el tema, porque siempre nos fijamos cuando hablamos de educación, solo la educación que tiene que ser académica y material, ¿no? Sí. Nos falta la educación espiritual, integrarla, porque la educación espiritual es la que lleva la carga de ética y de moralidad. Así es. Y tiene que ir paralelamente, porque ya obvio, ¿no? Todos tenemos esa experiencia y ya entendemos que no sirve realmente tener grandes educación académica, grandes títulos, ponerlo en la pared un montón de maestrías, doctorado y todo, cuando uno no tiene un corazón humano, no tiene esa educación espiritual que tú dices paralelamente, porque puede ser un buen médico profesionalmente, pero como es egoísta, como es, no sé, hipócrita, lo que queremos, falta de ausencia de virtudes y abusar, ¿no? Ahorita tenemos en la sociedad humana muchos que tienen conocimiento, pero el conocimiento en lugar de servir por bien está favoreciendo al mal, bueno, al bolsillo de ellos y resulta en mal, ¿no? Sí, podríamos enfocarlo también como todo aquello que es ético, es valioso, sirve para la humanidad, pero aquello que no es ético, que no es moral, lleva a corromper cualquier profesión. Así y justamente en estas épocas que estamos hablando a nivel mundial, estamos hablando de corrupción y que la corrupción se ve por todo lado. Yo creo que también es bueno empezar ya a ver la corrupción como, porque antes como que no se veía, ahora ya se está haciendo evidente. Sí, ya está saliendo a la luz. Entonces poco a poco nos vamos dando cuenta y vamos a llegar a un punto en que vamos a tener que afirmar que la educación de todas nuestras futuras generaciones tiene que ser una educación muy alta en ética y en moral. Y para eso la religión, cualquier religión del mundo, cualquier educación del mundo que ha sido dada por estos mensajeros, profetas, es sumamente importante, son la llave para poder cambiar todo esto, ¿no? Es que realmente cuando uno estudia todas las religiones, ve que han cambiado la parte social de acuerdo de las necesidades de época, pero esa parte que tú mencionas, ética, moral, espiritual, que es la práctica de virtudes, es igual. Ninguna religión ha hablado o ha permitido que uno sea mentiroso, que uno sea deshonesto, infiel, que uno sea injusto, que no, en verdad en todas las religiones esa parte de virtudes, del bien, se ha recomendado. Y como tú dices, si sacamos la esencia espiritual
de todas las religiones y hagamos un material para educación ética, moral, espiritual, para los niños en los colegios sería una maravilla, ¿no? Claro, de esa manera un niño podía cambiar de cualquier país a cualquier país Y igual y recibe... encajaría perfecto porque Así es. esa parte es universal, esa parte está en todo el mundo. Y es muy humana, ¿no? Está en todo ser humano. Como dice Baha'u'lláh, dice, considerad al hombre, al ser humano, como una mina rica en gemas de valor inestimable. Que solamente la educación, dice, solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y beneficiar a la humanidad. Entonces, solamente a través de esa educación en ética, valores, podemos explorar esa belleza del ser humano y hacer que eso mejore el mundo, contribuye al mejoramiento del mundo. Así es, porque cuando un niño nace o desde que uno nace, uno ya viene con todas esas virtudes incorporadas, como un software que tenemos ya puesto. Así es. Pero lo único que tenemos que hacer los padres y los educadores en general es hacer que ese ser humano descubra aquello bueno que está en él Así y que es. lo use. Sí. Y explorarlo, desarrollarlo, ayudarle que cómo ponerlo en práctica. Y eso es remedio, eso es el mejor remedio para la paz, para mejorar el mundo. Alberto, estamos entrando en este espacio comercial en el radio, pero amigos, quédense con nosotros porque realmente ese tema nos corresponde a todos como ser humano. Ya volvemos. Sé que debo descubrir, tomando las correctas decisiones. Si me esfuerzo, lograré confirmaciones. Muchas puertas se abren cuando presto un servicio a los demás. Sé que mis intentos dan sus frutos, porque Dios me ayudará. Se abren cuando presto un servicio a los demás. Sé que mis intentos dan sus frutos, porque Dios me ayudará. Muy bien amigos, ya estamos de vuelta en su programa Perlas de Sabiduría,
un programa que realmente trae novedades, ¿no? Y ayuda a reflexionar, ayuda a pensar y un poco sacarnos de esa rutina diaria que tenemos, que a veces no nos deja meditar y reflexionar sobre temas tan importantes que puede afectar a nuestra vida y nuestro comportamiento. En esta oportunidad estamos aquí con mi amigo Alberto, miembro de la comunidad Bahá'í de Seneguía, tratando el tema de la importancia de la llegada de los educadores espirituales, los enviados de Dios, y su influencia en la vida humana, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿Cómo Alberto, ¿hasta dónde quedamos? ¿Cómo es que hemos ido siendo educados, cómo hemos ido aprendiendo a vivir cada vez mejor? Nos falta mucho, y algo que tenemos a favor es que como Dios no nos olvida, no nos deja solos, sabemos que va a haber muchos más educadores. Así es. Los educadores no han terminado, continúan viniendo y seguirán viniendo en el futuro. Porque siempre lo vamos a necesitar. Los vamos a Así necesitar. es. El ser humano tenemos mucho que mejorar y vamos a necesitar mucha ayuda, y estamos seguros que Dios la seguirá dando, ¿no? Sí, además hay que recordar que las necesidades de las diferentes épocas y generaciones va a ir cambiando, ¿no? Lo que Así nosotros ahora necesitamos no es necesariamente la necesidad que tenían nuestros antepasados de hace 1000, 2000, 5000 años antes, ¿no? Entonces las relaciones eran distintas. En esas épocas las relaciones eran de repente las normas que necesitaban aprender, relacionarse con la familia, con otra tribu, y ahora es ya en nivel de planeta. Y quién sabe, en futuro va a haber la necesidad de aprender las normas o la forma de relacionarse con la gente o seres diferentes que seres humanos de otros planetas. Así que esa necesidad, como tú dices, siempre va a haber, y siempre vamos a estar guiados y educados por enviados. Tenemos que aprender primeramente a mejorar la relación entre nosotros mismos. Los seres humanos somos diferentes en cuanto a forma física, digamos, todos podemos juntarnos y por eso nos mezclamos, ¿no? Pero somos diferentes en la educación, por ejemplo, de los que vienen de África, de Asia, de Europa, de América. Somos personas, algunos más trigueños que otros más oscuros, otros más claros, los ojos diferentes. Pero sin embargo, somos una sola raza, porque si no lo fuera, no nos podríamos casar entre gente de diversas latitudes. Exacto. Y formar familia y tener hijos. Somos una sola especie. Una sola especie somos. Así es. ¿No? Entonces, esa diversidad tenemos que aprender a usarla. Ahora ya intelectualmente la humanidad ya aprendió que sí, que es importante, ¿no? Pero muchas veces, pienso, a veces la gente piensa que todos estos educadores aparecieron juntos a la vez, claro. ¿no? Es que no estudian historia. No, pero y en realidad y encima dicen, pero sus enseñanzas son contradictorias. No son contradictorias. Lo que pasa, cada uno de ellos apareció en diversa época y con soluciones para su época. Así es, ¿no? Así es. Y ninguno contradice al otro. No. Más bien en esta parte espiritual no hay contradicción. Esencial es todo igual, solamente la parte social, de acuerdo del crecimiento de la raza humana, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de Moisés, por ejemplo, que el matrimonio se deshacía cuando el hombre decía que ya no quería nada más con la mujer, ¿no? Le daba una carta y punto. Pero cuando viene Jesús cambia eso, ¿no? Esa es la parte social. Es la parte social, dependiendo de las realidades sociales de cada época y cada lugar. Claro, también, y hasta ese momento los hombres podían tener cualquier cantidad de esposas. Y cuando viene Muhammad, reduce a 4. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque en esas épocas la gente, amigos, vivía mucho en guerras. Se mataban y tenían muchas esposas, en algunos lugares le llamaban la esposa principal y las concubinas, pero todas eran las esposas, porque los hijos todos eran hijos. Sí. Y los mantenían a todos y vivían todos juntos. Y había épocas que la mujer por sí sola no podía vivir, porque no era como ahora que la mujer estudia, se va a trabajar.
La sociedad era distinta. Estamos hablando de casi 1500, 1400 y algo de años. Recordemos que a la mujer no se le educaba más que en cosas de la casa. Así es, solo para el trabajo doméstico. De la familia y crianza de los hijos. Pero más educación no recibía. Y no podía vivir. Cuando ya era viuda una mujer, ¿de dónde vivía? No podía trabajar. Y antes no era como ahora que tiene jubilación del esposo. Estamos hablando de otras épocas. Claro. Entonces, como luego con el tiempo llegamos ahora a las familias, ¿no? Como ya enseña la fe baja, las familias de una sola, una pareja donde es un hombre y una sola mujer, ¿no? Que también hemos visto que a través del tiempo la humanidad ha ido decantándose hacia eso. Así es. ¿No? Pero en las podemos decir que cuando tenían 4 mujeres o cuando no importaba la cantidad de mujeres para formar una familia estaba mal. Lo que pasa es que eran otras épocas. Muchos hombres morían y las mujeres quedaban viudas. Claro. Y otros hombres tenían que protegerlas. Sí, y mira, por eso decimos que la parte social después de un tiempo queda obsoleto. Porque eso, por ejemplo, no es aplicable ahora. No, ya no. Bahá'u'lláh ya no permite más que una esposa, ¿no? Y un esposo también. Y entonces, justamente esos cambios que han habido en la sociedad a través del tiempo son con diversos momentos totalmente diferentes. Por ejemplo, ahora la mujer ya se educa. Es más, los padres, de acuerdo a las enseñanzas de Bahá'u'lláh, tienen que preocuparse por la educación de los hijos y especialmente de las hijas, ¿no? Porque a la mujer hay que darle las herramientas para que iguale al hombre en todos los aspectos de la vida humana. Entonces, justamente estos cambios se han dado porque justamente las manifestaciones se aparecen a lo largo de la historia y en diversos momentos con diversas soluciones, ¿no? En algún momento me acuerdo que había alguien que mencionó que Abraham era machista porque tenía muchas esposas. No, era lo que correspondía en esa época y el modo de vida era otro, ¿no? Mira, es injusto juzgar siempre las cosas, sacarlo de su contexto, de tiempo, de lugar y traerlo y de acuerdo de nuestras realidades juzgarlo. Tenemos que nosotros viajar a esa época, conocer la realidad de esa época, las necesidades de esa época, ese lugar y juzgarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo más justo. Y entenderla para poder juzgar. Por eso es que cuando se estudia, digamos, la historia de algo, los historiadores comienzan a ver cómo vivían, cuáles eran las interacciones, o sea, tratar de entender todo cómo era esa sociedad para poder llegar a una conclusión. Entonces, igualmente es en el aspecto religioso. Pero algo que sí está perenne en todas las religiones es la parte espiritual, la parte de práctica de virtudes morales, éticas. Esas están presentes en todas las religiones. Y más bien lo que ahora podemos ver es que como cada vez estamos más claros todos los seres humanos en la unidad de Dios, que Dios es uno solo. Y cualquier religión que nosotros tengamos, nos dirigimos al mismo, pero de maneras diferentes, pero somos un solo Dios, ¿no? Así es, en verdad, como dices, esa parte de educación moral, ética, es lo que nos está cada vez acercando a nuestra realidad humana. Nos está haciendo recordar que somos seres humanos y cada vez tenemos que aprender a ser más justa, más amable, más creativo, hacer las cosas con excelencia, solidario, honesto, veraz, respetuoso. Y eso nos acerca, nos asemeja a Dios. Porque cuando decimos que nuestro Creador nos ha creado en su imagen y semejanza, estamos hablando de esa semejanza, de esas cualidades espirituales, ¿no? Y la tarea de ellos es esta. Cada vez llegar, educarnos para que nos asemejamos a Dios. Más acercamos a Dios, es un acercamiento cuando practicamos las cualidades que Dios tiene. No es que nos volvamos Dios ni que pensemos que nos vamos a volver Dios, porque eso otra realidad. Somos totalmente diferentes. Claro. No vamos a llegar a ese nivel ni nada por el estilo, pero lo que sí, digamos, es lo que dices, es lo que, por ejemplo, en la Biblia se dice que el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Esa semejanza que tiene con Dios son esas virtudes
que Dios las tiene y que nos ha impregnado, ¿no? Por eso decimos, venimos con un software puesto, ¿no? Esas virtudes que tienen que ver con la honestidad, con la veracidad, con el amor a los demás, son cientos de virtudes que el hombre está capacitado para poderlos practicar, Claro. pero siempre y cuando sea consciente de ello, ¿no? Entonces, esto, digamos, es lo que nos va a dar la oportunidad de mejorar. Ahora, siempre nosotros decimos, pero ¿y por qué hay tantas religiones? No es que sean muchas tampoco las religiones, la mayoría... No, en verdad son pocas. Pocas, en realidad no pasan de 9. ¿No? Las divisiones son muchas. Claro. Pero la religiones o fundadores de grandes sistemas de creencia o religiones son... Es una sola, sí, ¿no? pues. Si hablamos del hinduismo, hay muchas ramas del hinduismo, pero el hinduismo es uno solo. Es uno solo. En el budismo también hay muchas ramas, pero es uno solo. El cristianismo también. Igual. Hay muchos. Lo mismo es en el islam y todo. La única que hasta ahora tiene una sola rama es la fe Bahá'í. Porque se ha cerrado las posibilidades de división también, porque es época de la unidad de la humanidad. Claro. Entonces ha sido asegurado justamente por Dios con la finalidad de poder evitar eso. Pero también vamos a ver que muchas veces decimos, son tantas las religiones, y en realidad la religión de Dios es una sola. Así es. Porque si Dios envió a uno en un tiempo, en el año, digamos, hace 5.000 años, mandó otro mensajero hace 4.000 años, otro hace 3.000 años, y así hasta la actualidad, quien manda eso es solamente uno, que es Dios. Así es. Entonces, un solo fuente. Y cada uno de ellos vienen a ser como capítulos, ¿no?, de un gran libro que es el de la religión de Dios. Exacto. Es una sola escuela. Es ¿no? una sola escuela. Así es. Lo que pasa es que nosotros lo vemos a veces como diferentes, ¿no? Lo percibimos de esa manera porque realmente no lo hemos estudiado. Si lo estudiáramos nos diéramos cuenta de la unidad que hay entre toda la estructura religiosa mundial, ¿no? Y no podemos quitar los velos de prejuicio de llegar a entender lo que tú estás diciendo, como todo viene de un solo Dios. Si yo creo en Dios, en todas las épocas lo que Él ha enviado y ha dicho es verdad. Solamente que ahora, por ejemplo, yo no voy a practicar las leyes, las enseñanzas, por ejemplo, de zoroastrianismo, porque ahora ya no sirve, no, la parte social no es para ahora. Yo vivo en una sociedad muy distinta de lo que han vivido mis antepasados de 3.000 años antes. Entonces, por eso que yo no vivo esas enseñanzas, pero la parte espiritual, como por ejemplo lo que dijo Zoroastro, dijo pensar bien, hablar bien, actuar bien. Claro, esa parte espiritual siempre es vigente, pero la parte social ya no es vigente. Pero la esencia es una sola. Entonces, uno que no tiene prejuicio lo ve como una sola religión de Dios. Yo a veces, ¿sabes cómo lo veo? Un poquito así imaginativamente. Digo, ¿qué pasaría si yo volara en el tiempo y llegara, por ejemplo, a la época de Abraham? Claro. Obviamente que yo conozco el cristianismo, yo conozco también sobre el islam, conozco la fe Bahá'í, ¿no? Conozco también de lo del judaísmo, pero en ese tiempo estaba Abraham. Sí. Entonces, ¿cuál sería mi papel? Portarme como tratar de aplicar lo que ahora en el mundo actual se usa, o me tendría que alinear con Abraham, con sus enseñanzas, porque lo que él enseñaba era lo que era de acuerdo para esa época. Exacto. ¿no? Era vigente durante su misión. Durante su misión. Hasta que llegó el otro enviado de Dios. Claro, entonces mi labor sería juntarme y seguir lo que dice Abraham. Exacto. ¿no? Obedecer a él es obedecer a Dios, ¿no? En esa época. En esa época. Si me voy a la época de Moisés, tengo que hacerlo igual. Y eso, ese entender, esa concepción, digamos, muchas veces no es muy fácil, porque uno piensa de que hay como peleas, que en realidad las peleas las han hecho los hombres. Así no las enseñanzas de Sí, Dios. porque tú estudias los libros sagrados, jamás en ninguna vas a encontrar uno que habla mal de otro enviado de Dios o contradice. No. Entre ellos no. Es solamente asunto humano, ¿no? Así Defecto humano, mejor dicho. Entonces, volviendo, recapitulando un poco, nos vamos encontrando que la humanidad, amigos, ha sido educada.
gracias a Dios. Así Así, es. literalmente, gracias a Dios, porque Él, al enviar a los profetas, a los mensajeros, han educado a toda la raza humana, no solamente a una zona no vamos a decir que solamente al Medio Oriente, el Nuevo Oriente. No. Han educado a toda la humanidad. Bueno, han iniciado en algún lugar, porque de algún lugar debería iniciar, pero se ha expandido y el mensaje ha Claro. llegado a otros lugares. Claro, por eso es que en las enseñanzas se dice que Dios no ha dejado ningún pueblo sin Sin enseñanza, guía, así ¿no? es. Entonces todos ellos lo han tenido, todos lo seguimos teniendo. Entonces, y que estas enseñanzas han ido cambiando este ser humano que venía desde una época en la cual éramos realmente salvajes, y poco a poco nos ha ido refinando en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra conducta, ¿no? A través de aquello que Él nos ha dado, ¿no? Que son esas perlas, esas gemas, que son las virtudes, nuestra capacidad de ver lo bueno, lo malo, lo ético, Así es. y poder justamente de esta manera ayudar no solamente a nosotros mismos, sino también a nuestras familias y a nuestro entorno Otros a seres. mejorar, Ujú. ¿no? Entonces, ver al ser humano desde esa perspectiva nos da un aliento inmenso, porque el ser humano sigue teniendo posibilidades de existir, de mejorar. Tenemos posibilidades para mejorar nuestra sociedad, tenemos posibilidades para mejorar el mundo, tenemos una serie de posibilidades si laboramos en este sentido, en un sentido constructivo. Si nos dedicamos, si dejamos todo esto de lado, vamos a caer en el otro lado, que es el lado destructivo, el lado de quejas, resentimientos, dudas, daños, violencia, ¿no? Corrupción, Sí. que es justamente lo que Son resultados, en verdad todo lo que menciono es resultado de no practicar esas virtudes. así es. ¿De dónde viene corrupción? Por ausencia de la veracidad, de honestidad, ¿no? De la sinceridad, de pureza, ¿no? O sea, en De- verdad el ser humano de sería sacrificio, protegida, sería protegida ayudar a cuando los pone demás. en práctica esas virtudes, que lo tenemos y lo tenemos gratuitamente. Yo cuando hablo con los padres siempre digo, nadie puede decir yo soy pobre, no puedo amar a mis hijos. Yo soy, por ejemplo, yo no tengo grandes educaciones académicas, por eso no puedo dar cariño, atención a mis hijos. No, de verdad son riquezas verdaderas, gratuitos se puede decir. Bueno, no es tan gratuito porque Requiere un esfuerzo. sí, ¿verdad? no, Sí, y es pero- una riqueza Pero es divina. satisfactorio. Sí, pero todos tenemos la capacidad y podemos ser buenas personas, podemos ser amables, justos, solidarios, respetuoso, cortés, todo lo que realmente nos corresponde ser, porque son de espíritu humana, ¿no? Estamos hablando que somos seres humanos, entonces nuestra humanidad tiene que manifestarse a través de la aplicación o práctica o desarrollo de esas virtudes, ¿no? Sí, y vemos nosotros cómo a través de toda esta educación el ser humano se ha ido sociabilizando. De ser hace miles de años solamente personas individuales o que vivían en pequeños grupos, luego a formar familias, a formar tribus, a formar ciudades, naciones, y ahora estar formando toda una estructura mundial. Eso significa que la educación siempre ha sido del lado de Dios, irnos estructurando de una manera que nos vayamos uniendo cada vez más. Sí, de repente, como dices antes, la gente de un tribu a otro tribu no se podían ver y siempre estaban en guerra, en enemistad. Pero ahora la gente, nuestros jóvenes a través de internet hacen amistad con chicos de China, Japón, de Tailandia, de donde sea, ¿no? De este lado del mundo al otro, porque el ser humano tiene esa capacidad, solo que no tenía el conocimiento, los medios, y ahora lo tenemos. ¿Y por qué no aprender las normas de esa convivencia saludable, pacífica, ¿no? Si un poquito nada más desarrollamos esas virtudes, solito como que es cuestión de dominar, ¿no? El ego y esa parte, no sé, insana, ¿no? De que también está en el ser humano, hay que dominar, hay que controlarlo.
Sí, es como acá hay una cita, dice: la unidad de la raza humana tal como lo concibe Baha'u'lláh implica el establecimiento de una mancomunidad mundial en la que todas las naciones, razas, credos y clases estén estrecha y permanentemente unidos, en que se salvaguarden completa y definitivamente la autonomía de sus estados miembros y la libertad principal y la libertad personal y la iniciativa de los individuos que la componen. O sea, es una protección total a toda la humanidad. Así ¿no? es, así. Realmente lo que Baha'u'lláh ha traído para esa época es remedio de todas las males, necesidades, enfermedades que existe ahora. Cuando una persona con ojos perspicaces, con mente abierta, con corazón pura, estudia las enseñanzas bahá'ís, ve que no hay nada que uno puede rechazar. Si uno quiere vivir en una sociedad justa, próspera, en paz, en armonía, en unidad, va a encontrar todas esas respuestas en las enseñanzas que Baha'u'lláh ha traído, porque los principios que él ha traído para esa época son como caminos, medios que nos lleva a esa convivencia mundial esa vez. Ya no de un tribu, de una ciudad, de una raza, de una religión, sino mundial. Y es aplicable, es práctica, no es una cosa imposible. Es como tú decías, por ejemplo, cuando él habla de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, educación obligatoria para toda la raza humana, él habla de armonía entre ciencia y religión, de eliminar extremo riqueza, pobreza, eliminar todos los prejuicios, tener un gobierno mancomunal, se dice, ¿no? Mancomunal. Todo eso son remedios. La unidad de las religiones. Unidad de las religiones. Todo lo que él ha traído es aplicable en respuesta de las necesidades actuales de la humanidad. De verdad, muchísimas gracias, Alberto. Has traído un tema muy interesante. Espero que también nuestros radio oyentes lo han disfrutado. Y si tienen alguna pregunta, pueden llamarnos, pueden también asistir a nuestras actividades a través de los teléfonos 479-8979 y 479-8468. También, Alberto, hay que decir que esos programas se va a ir pasando o publicando por nuestro Facebook, ¿no? Sí, como siempre. Claro, es Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Por favor, visitan a nuestro Facebook, también pueden poner sus comentarios, sus sugerencias, también de temas que les interesa para otros programas. Estamos aquí para servirlos, con mucho cariño, con mucha humildad traemos lo que Baha'u'lláh ha traído, porque no es solamente para Alberto o para Azam, sino es para toda la humanidad, y quisiéramos compartirlo, de manera más, ¿cómo se dice?, más pública, más generalizado, porque todos tienen derecho de saber. Ya después que les interesa, investigan, aceptan, no aceptan, son temas personales, íntimas, de relación entre un ser humano y Dios, y nosotros no tenemos ningún labor o plan proselitismo o convertir a nadie, no. Lo que nosotros realmente nos interesa es compartir esas nuevas enseñanzas que estamos seguros que puede mejorar su vida personal y profesional y también social. Muchas gracias, Alberto. Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana, próximo programa. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.